Estamos acá con un jugador emblemático y para la gran mayoría considerado un ídolo de nuestro querido club Sporting Cristal, don Alfredo Quesada. Es un gusto nuevamente verlo y conversar con usted, profesor. En realidad me alegra mucho de que hoy en día hayan muchos hinchas, o ver muchos hinchas del Sporting Cristal y sobre todo muchas páginas donde siempre está primero nuestro querido club, el Sporting Cristal. Profesor, ¿cómo llega usted al club Sporting Cristal? Bueno, yo soy nacido en Piura, Lobitos, distrito de Lobitos, provincia de Talara, departamento de Piura. Vinimos con la familia, mi padre lo transfirieron de la International Petroleum Company, la que vive hoy en día es la Petro Perú, acá a Lima. Vinimos con toda la familia en verano del año 1960. Directamente aquí al Rima. Ya mi padre había comprado casa acá, entonces nos instalamos ahí y yo particularmente estoy hasta la fecha viviendo en la avenida La Capilla 1056, que es el Rima, urbanización Ventura Rossi, donde vinimos por primera vez. Y sabía que existía el club Sporting Cristal. ¿Cómo llega acá? ¿Quién lo recomiendan? ¿Cómo llega, profesor? ¿De repente en un torneo que usted juega? Sí, no, lo que sucede es de que cuando yo llego a La Capilla era una urbanización, valga la redundancia, recién urbanizándose. Nueva, y aunque ya habían algunos muchachos del barrio, de mi edad, de edad de mis hermanos un poquito mayores, que ya jugaban en la pista. En aquel tiempo se podía jugar en la pista. Había uno de los muchachos ahí que ya jugaba aquí en los juveniles del Sporting Cristal, y él, después de algún tiempo, bueno, que hicimos amistad, que ya jugamos muchas veces entre nosotros, ahí me dijo si quería venir a probarme al Cristal. Pues yo le dije que sí. Vinimos, hice una prueba. En aquel entonces estaban de entrenadores don Alberto Terry y don Rafael Asca. Yo llegué, hice la prueba un día y el mismo día me dijeron, tuve esa suerte, me dijeron que trajera mi partida para afiliarme a la institución. Así que así fue. Con Alberto Terry estuvimos poco tiempo porque él ya subió a primera. En aquel tiempo, en el primer periodo de Waldir Pereira Didi, él dejaba el club, entonces subieron a Terry, a don Alberto Terry, para que él dirigiera el primer equipo y nos quedamos nosotros con don Rafael Asca. Profesor, cabe recalcar que usted cuando llegó su puesto era de delantero. ¿Siempre jugó así de niño o cómo llegó a ser de delantero? Siempre tuve el afán de querer ser delantero. Esas eran mis características. Aquí cuando llegué al Sporting Cristal me ubicaron de puntero derecho, de ahí el número 7, que lo llevé hasta casi el final de mi carrera. Y bueno, entonces cuando llego a los juveniles del Sporting Cristal fue Waldir Pereira justamente, que me dio la oportunidad de debutar en primera, que me dijo que él veía mejores condiciones en mí de volante que de puntero derecho. Yo como muchacho y teniendo ilusiones de ser un grande del fútbol, lo acepté y es así como empezó mi carrera como volante. Debuta en un verano de 1968 en un cuadrangular, un amistoso, con Aurich, la U y Alianza, profesor. Así es. ¿Recuerda ese partido? Debuté justamente contra el Juan Aurich, medio tiempo, todo el segundo tiempo, yo y otro muchacho más de mi promoción, Víctor Fernández, que hoy radica en Estados Unidos. Debutamos los dos y ese partido lo ganamos 2-0, así que fue un buen debut. Y quedamos siempre en buenas condiciones para ser nominados en los siguientes partidos, y con el tiempo, bueno, pudimos afianzarnos en la plana titular. Claro, en 1968 se obtiene el campeonato y en 1969 usted debuta con el Tano Bartoli, ya oficialmente en primera, profesor, con Sabino. Así es, debuté con el Tano Bartoli, incluso ahí me llegaron a poner hasta de lateral derecho. Mire. Jugué algunos partidos de lateral derecho. No, en realidad no es que yo quisiera abarcar tanto, aunque mis condiciones dieran para tanto, pero tuve que hacerlo como todo profesional, creo. Pero no era tampoco algo estable, era algo que lo hacía cuando, por ejemplo, no estaba
Eloy Campos, que era el titular, o Ángel Velázquez, que era el que le decíamos el Charro, que era el que sustituía a Eloy. Entonces tuve que cumplir en algunos partidos, bastantes partidos diría yo, como lateral derecho. Ah, miren, qué interesante. Llegado el año 1970, ¿qué recuerdos tiene de ese equipo, de esa campaña bajo la dirección técnica del Tano Bartoli? Bueno, pareciera que el destino estuviese a favor nuestro, digo nuestro porque casi la mayoría de los de mi promoción pudimos debutar en aquel entonces. Lo que pasó es de que la selección nacional viajaba a México a disputar el campeonato México 70. Y Cristal tenía que presentar un equipo para el campeonato local. Entonces optaron por nosotros, ahí del debut de la mayoría de mi promoción. Hicimos una excelente campaña, la estábamos haciendo, la terminamos en realidad de hacer porque salimos campeones. Pero sí hubieron algunos cambios cuando ya regresaron los muchachos de México 70. Del Mundial, claro. Sí, efectivamente, y venían hechos como grandes jugadores que han sido unas estrellas. Pero lo bueno de todo esto es de que no agarraron y sacaron a 7 u 8 que habían debutado de mi promoción, sino fueron sacando uno por uno, dándoles más tiempo, oportunidad, un poco de descanso a los que venían. Y si mal no recuerdo, yo fui el último en salir, que fue en un partido contra la U, medio tiempo, que íbamos 0-0. Me llegaron, a sacar, entró por mí Ramón Mifflin, pero yo me sentía contento en realidad porque yo sabía que había estado trabajando bien, jugando bien, y que no salía derrotado, ¿no? De ninguna manera, que sabía que el que tenía que entrar era Mifflin. De todas formas me sentí muy satisfecho. Luego de eso estuve 2 partidos sin jugar y luego para la liguilla nuevamente, después de 2 partidos de descanso tuve que jugar nuevamente en la liguilla y campeonamos, pasamos de todos los partidos, los ganamos, campeonamos y de ahí ya me quedé estable en la posición de volante. Claro, justo campeonaron contra Aurich, que también habían campeonado en el 68 en un partido definitorio. En el 70 ganaron, pero en un partido de liguilla ganaron. Así es. El 70 lo ganamos 4-2. Claro, 4-2. Uno de los goles fue de Don Tito Elías, recuerdo. Claro, según mal no recuerdo fue el tercero, me parece. Otro hizo Pajuelo, Alberto Gallardo hizo uno, no recuerdo muy bien, pero lo que sí recuerdo es que ellos nos adelantaron. Y nosotros teníamos que ganar, era obligatorio ganar porque si empatábamos, campeonaba la U. Ya. Entonces lo que nos quedaba a nosotros era ganar sí o sí, de todas maneras. Entonces lo ganamos, sí, nos iban ganando 1-0, claro. Después nosotros volteamos, ellos nos empataron, íbamos 2-2 y al siguió el partido y conseguimos 2 goles más. Al final 4-2, sí. Claro, en esa época están jugando tripletes ahí en el Estadio Nacional. Claro, empezaban 11:30, 1:30 y 3:30 y estadio lleno, caramba, ese era extraordinario, la verdad. Escoger el equipo del 71 para él era un reto, porque también ya estaban con jóvenes y gente experimentada. ¿No? Era problemático, complicado, porque te repito, los muchachos que estuvimos jugando cuando fueron los seleccionados a México 70, hacíamos una gran campaña, el equipo iba primero, o sea, a él se le complicaba y obviamente todo entrenador prefiere estar en esa situación a que le falten jugadores, ¿no? Pero tener que sacar a un muchacho que le había rendido 10, 15 partidos pero también le daba, te ponía en el problema de que dejar de lado a un mundialista, ¿no? O sea, complicado, pero al final de cuentas todos defendíamos la camiseta celeste, los colores celestes del Sporting Cristal, y sabíamos que todo lo que hacíamos era por el bien del instituto. Claro, por el bien común, no particular. Así. Profesor, hablando de camiseta celeste, cabe indicar que justo el año 1970 la celeste es cambiada por la azulina. ¿Usted recuerda quién dio la idea? Si fue el comando técnico, la doña Esther. Yo pienso, recuerdo que fue Valdir Pereira el que dio esa idea. Él es el que dio la idea de la camiseta azul y omea azulina y el cuellito blanco. Exacto. Pero
en realidad ya al escuchar o leer algunas otras versiones, en realidad me hace dudar, pero yo estoy completamente seguro. Pero de eso sé que se lo encargaron a él y que doña Esther y don Ricardo estuvieron de acuerdo. Cabe indicar que o sea, del 69 al 70, el que estaba entrenando era el Tano, o Didi se quedó también... No, pero yo la camiseta de esta azul se hizo antes que partiera a dirigir la selección. Que no se usaba. Okay. Ya después con el Tano... Ya pasó a ser la primera camiseta. La primera camiseta, interesante. Y la segunda la alterna, ¿no? Que le llaman, seguía siendo la blanca. Hay una rayita azul en el cuello. Llegado el año 1971, Cristal juega la Copa Libertadores. Usted hace su debut contra Rosario en Lima, profesor. Me tocó jugar la Copa Libertadores, sí, contra Argentina, que fue contra Rosario Central y Boca Juniors. Una experiencia excepcional, en realidad excelente, porque yo me veía, volteaba para mi derecha y veía, caramba, mundialista, volteaba a la izquierda, mundialista. En realidad me sentí halagado, orgulloso, sin soberbia, por supuesto, de estar participando de ese encuentro. Lastimosamente lo perdimos, aunque se jugó bastante bien, no alcanzó para ganar el partido, pues fue una lástima, pero así son los partidos, ¿no? Así un 2-1 me parece que fue, ¿no? Un 2-1, sí, un 2-1, y creo que por ellos también vino alternando Ramón Quiroga, que no era titular de ese equipo, creo que el titular estaba de descanso por lesiones, algo así. Bueno, y él tuvo su oportunidad de jugar justo ahí. Tuvo la oportunidad, tapó bien, y de ahí creo que fue el anzuelo para que venga después al año. Al siguiente año Cristal. Pero luego vino el partido con Boca Juniors, lo repito nuevamente, sin soberbia, con mucha humildad. Había salido la revelación del campeonato y yo seguía en un patrón de juego muy bueno, que ese no fue una excepción. En realidad todo el equipo estuvo de maravillas, a mí me salió todo, y jugamos acá en Lima y lo ganamos 2-0. Y luego sí, ya tuvimos que ir a Argentina a disputar el famoso partido de la Bombonera, profesor. Claro, el 2-2. Ese 2-2 que terminó accidentado y que terminaron en la comisaría. Usted también, a pesar que no fue tan partícipe, también fue expulsado, fue detenido. Sí, también. En realidad solamente quedaron limpios para poder jugar a los partidos siguientes. Fueron dos, creo que fue. Rubiños y Mifflin, creo. Rubiños y Ramón Mifflin, me parece, sí. Sí. Porque todos los demás, pues, fuimos expulsados, algunos 1, 2, a mí me pusieron una fecha, creo que me pusieron. Y pude jugar ya sí el que le seguía a Rosario, que fue contra la U acá, el cual empatamos 0-0. Pero es algo que en realidad no debe pasar, no debería de pasar, digo yo, en el fútbol, porque es sumamente peligroso. Nosotros lo vivimos ahí, en el campo, caramba, era increíble ver lo que estaba pasando, pero había que cubrirse de todo, no quedaba otra también, y hacer lo que a veces uno no quiere, pero sí. es cubrirse, puede que a uno o a alguien de los nuestros le pase algo o le hagan algún daño. Lastimosamente solamente estábamos en la cancha el grupo de jugadores y el entrenador y 5 suplentes nada más. Sí, nada más, no éramos nosotros en total no más de 30 personas, creo. Claro. Y en realidad pues ellos, había periodista, policía, y el periodista, aunque no quisiera, sí tiraban con la cámara o con un cuaderno con lo que encontraban. Lástima, pero bueno, ya quedó en el olvido. Y de ahí seguimos para adelante. Profesor, todo empezó con un foul, me parece, por el área de Cristal. Hay una foto donde usted también está por ahí cerca, la jugada. Fue un foul que, según me cuentan, me lo hicieron a mí. No recuerdo bien, en realidad, o se lo hicieron a Eloy, pero yo sé que las versiones son de que Orlando fue el que sacó cara, porque me hicieron el foul a mí dentro del área nuestra, o cerca al área nuestra, y él fue el que sacó cara. Entonces, allí es donde se origina, según las versiones, repito, no recuerdo muy bien,
porque también hay otra que dicen que fue Eloy al que le cometieron el foul, no que él lo cometió, pero de que nos cometieron el foul a nosotros, sí, eso fue de hecho. Entonces fue Orlando el que protestó, que por qué, y bueno, ahí vino el encuentro, ya el partido terminaba. Claro, ya faltaba poco. Y habían pasado, creo, no más de 5 minutos que habíamos tenido la oportunidad de hacer el tercer gol, que fue una jugada que sale Eloy Campos con González Pajuelo del área nuestra tocando, llegan al área de ellos y González Pajuelo, que él era para tocar la pelota muy exquisito, también esta vez lo quiso hacer, la pelota se le va por arriba, pero repito, es fútbol y en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Justamente hablando de la camiseta blanca, he podido ver un videito que contra Rosario, el partido que se pierde allá, con 6 jugadores suplentes, Cristal juega de blanco, profesor. Claro, esa es justamente la camiseta alterna, sí se jugó de blanco, pero no tiene nada de, o sea, de exclusividad. Muy poco se jugó con esa blanca, ¿no, profesor? En el torneo local. En realidad muy poco se jugaba, y eso no tuvo nada que ver tampoco con el pleito que hubo en la Bombonera, sino porque había que también los muchachos que habían viajado de acá, entonces había que darle otro aire, por decirlo así. Sí, llegado el año 1972 se obtiene un campeonato con el profesor Marco Calderón. ¿Qué recuerdo tiene del profesor Calderón y esa campaña? Sí, los mejores recuerdos. Marco ya yo lo conocía porque él, cuando terminó el campeonato del 70, formaron en el 71 una selección menores de 25 años, y en el cual fui nominado y quien la dirigía fue él. Jugamos contra China, si mal no recuerdo, y ganamos 4-0. Pero lo que guardo siempre es de que Marco me puso de titular. En realidad yo no era el titular porque en esa volante estaba Ramón Mifflin, estaba Roberto Chale y el otro era Teófilo Cubilla. Pero Teófilo jugaba, si mal no recuerdo, en Suiza, en el Basel de Suiza creo, y no llegaba, se acercaba el día del partido y que va a llegar tal día, entonces llegó creo horas antes al encuentro. Lo que recuerdo es de que Marcos se me acercó a mí un día anterior al partido y me dijo, usted va a jugar. Le digo, sí, que prepárese bien y haga lo mejor que pueda porque nosotros tenemos que salir adelante. Y así fue, aunque hasta el final la gente pedía al periodismo que tenía que jugar Teófilo. Los más experimentados, por decirlo así. Claro, eran los más experimentados, en realidad esa es la palabra. La gente que venía de jugar del Mundial, de México, 70, todo eso, pero Marcos sostuvo su palabra y me hizo jugar hasta el fin. Antes de salir al campo me dijo, Alfredo, mucha suerte, tiene para mostrarse usted también acá, y bueno, fue así. E incluso en el partido la gente pedía, pues ya que íbamos ganando, que me cambiaran a mí, que entrara Teófilo, y obviamente Teófilo venía de tan lejos, un excelente jugador, tenía que jugar, pero a mí me sorprendió y bueno, de pasada me llenó más de orgullo cuando Marco saca a Roberto y entra Teófilo y no me saca a mí. Entonces, caramba, dije, me acordé de lo que él me había dicho, usted va a jugar, así que te muéstrese. Al final, bueno, salimos ganando, que era lo que se esperaba. El Perú y nuestra selección hizo una buena noche, mejor dicho, una buena faena. Ganamos 4-0 y listo, de ahí... En Cristal ya era titular indiscutible con Marco Calderón. En el año 72, profesor, ya estaba usted de titular. Ya había quedado de titular porque te repito que con el campeonato del 70 en realidad ya firmé contrato para ser titular, creo. Entonces, sí, ya éramos titulares, aunque si había que descansar por uno o X motivo, que después con el tiempo sí sucedió, también había que ir y sentarse a la banca, no tenía ningún problema. Los puestos no se compran, sino se mantienen con trabajo, se muestran con mucho empeño, con unas buenas actuaciones. Cuando ya yo fui titular y mis contratos fueron mejorando, lo primero que hizo don Ricardo, lo llamó a don Luis Balbuena, que era gerente deportivo en aquel entonces, le dijo, Lucho, llévalo a Quesada, porque él siempre llamaba a las personas por apellido.
llévalo a Quesada para que primero vea su casa y traten de asegurarlo de una... Lo veo como si fuese hoy día o como si hubiese sido ayer lo que él dijo. Y bueno, y así fue, yo salí con don Luis Balbuena, recorrimos varios distritos y al final en realidad más pudo el cariño de mis padres, a la familia, y me quedé viviendo en el Rima. Conseguí mi casa, la compré acá en el Rima y hasta ahora sigo viviendo ahí. Llegado el año 79, profesor Alfredo, Cristal da una vez más la vuelta olímpica. Fue un 6-1 contra el Deportivo Junín en una liguilla jugada en el verano del 80 ya. ¿Qué recuerdos tiene, profesor, de esa campaña, del 79, ese campeonato? Bueno, en realidad el campeonato del 79 guarda los mismos recuerdos que cualquier campeonato, como los del 70 y 72, el 72 y los que vinieron después. Pero ya hubo también algo especial porque ya vinieron jugadores de otros equipos a reforzar al cuadro, y lo cual lo hicieron bastante bien. Como todas las campañas, en realidad siempre hubo la entrega total para sacar adelante los colores. Hubo un lapso de tiempo en el que no pudimos conseguir el título, pero bueno, los otros equipos también se preparaban para lo mismo. No somos máquinas, como seres humanos tuvimos unas bajas que no supimos en su momento levantarnos, pero que con el tiempo logramos rehabilitarnos y conseguir los campeonatos como sucedió en el año 79 y algunos otros. Una goleada ante el Deportivo Junín 6-1, y también cabe resaltar, profesor, que ya había debutado don Julio César Uribe y don Roberto Mosquera, canteranos. Fue su primer campeonato con ellos también. Así es, efectivamente. Roberto, una excelente persona, tan igual como Julio César Uribe, debutaron. Ya creo que había debutado Luis Reina, lo mismo que Pedro Chinchay. En realidad ya hubieron muchos, el Mudo Gutiérrez. O sea, hubieron ya mucha gente de las divisiones menores que ya estaba en el primer equipo como titulares, así que esa es otra de las alegrías, de las grandes alegrías que puede uno jactarse, y que creo que el Club Sporting Cristal debe tener el orgullo de tanto jugador bueno que sacó de sus canteras. Cabe indicar que también el año 79 nuevamente regresa Marco Calderón, profesor, porque hubo algunos años que no estaba Marco Calderón, que él se va. Así es, él regresó y nuevamente lo conseguimos el campeonato con él. Como repito, el de él en realidad es para sentarse un día y nos va a quedar corto para contar tantas anécdotas, tantas cosas buenas que tuvo él, como las experiencias que él nos contaba, que él había vivido en diferentes equipos. Él en sus comienzos fue un trabajador común en el puerto, me parece, y a la vez venía a entrenar acá al Cristal. O sea, son cosas o experiencias que tuvo él, que a la larga nos enseñanzas para nosotros, porque en realidad también conozco algunos compañeros o ex compañeros de equipo que también en algunos momentos tuvieron que salir a estudiar y tenían que venir a entrenar, luego ya se hicieron profesionales, a trabajar luego. Pero creo que cuando uno se propone, uno lo consigue. Profesor, y ese campeonato del 79 fue significativo porque meses antes había fallecido don Ricardo también. Es así, de más está decirles que don Ricardo y doña Esther fueron o siguen siendo y serán siempre los gestores de esto, lo que es el club. De este hermoso club acá de la Florida. De este hermoso club, efectivamente, caramba, maravilloso. Y lo digo con mucho orgullo, sintiéndome privilegiado de haber crecido y haber sido profesional de fútbol aquí en el Club Sporting Cristal. Don Ricardo, repito, y doña Esther Grande de Ventín, son personas que lamentablemente ya no existen en nuestro fútbol, ¿no? Grandes personas, don Alfredo. Que quedan en nuestros recuerdos porque nos dejaron gratas enseñanzas, una enseñanza que no nos sirvió solamente para jugar fútbol, sino para nuestra vida privada, nuestra vida social. Como personas. Como personas. Aquí, por ejemplo, estoy seguro de que había muchos muchachos que no escuchaban misa. Al que es católico no escuchaban misa, pero aquí lo aprendimos porque
Todos los sábados había una misa, ella venía, la señora venía, la que siempre venía era ella, don Ricardo era muy poco que viniera acá, él venía y visitaba que cada 2, 3 veces al mes, la señora sí estaba más cerca, pero era gente que se dejaba, caramba, querer, que cuando uno salía a jugar, salía con unas ganas tremendas, sabiendo que lo que uno tenía que hacer era por el bien de una institución que le iba a dar alegría a mucha gente. Claro, y todo esto se lo debemos a don Ricardo, que Dios lo tenga en su gloria, igual que a doña Esther. Profesor, llegado el año 1980, Cristal por primera vez obtiene un bicampeonato. Fue un 1-0 ante Torino, gol de Soria. ¿Qué recuerdos tiene esa campaña también con Marco Calderón, profesor? Más o menos claro, el mismo equipo del 79 por ahí. Así es. Y ya se habían sumado algunos otros jugadores, en el caso de Eliazar, Percy Rojas, Cachito Ramírez, Carbonell, Oblitas, Bailetti, mismo también ya estaba acá, y sumado a los que ya teníamos aquí en el club, o los que estábamos en el club, hicimos un gran equipo, un equipón, por decirlo así, caramba, y que nuevamente nos tocó no fue fácil tampoco, porque a pesar del equipo que teníamos, los rivales se preparaban también, formaban grandes equipos, pero pudo más fue la experiencia también, porque miren los jugadores que yo les digo, ya jugadores que Percy venía con Eliazar, venían de Independiente, Juan Carlos venía creo de Bélgica. Chumpi, Héctor venía de México, o sea, hubo un aglomerado de estrellas, por decirlo. Caramba, y que al momento de sacar a relucir lo que uno sabía, lo hicimos, y de ahí están los campeonatos. Ahí están los campeonatos que creo que dan crédito a lo que uno ha hecho por el Sporting Cristal. Profesor, llegado el año 1981, el profesor Marco Calderón justo se va en plena participación de la Copa Libertadores 81, como que mermó un poco el rendimiento del equipo, profesor. ¿Por qué cree usted que se perdió el tricampeonato, que también hubiera sido una hazaña, profesor? Así es, efectivamente. Dicen que las oportunidades no se pueden dejar pasar, y esa fue una oportunidad que le vino a Marco. Recuerdo que lo llamaron para que fuera a dirigir a México. Había dirigido a varios equipos de Lima. Exitoso con varios equipos de Lima, el Defensor Arica, el Universitario, Sport Boys, y con nosotros, Sporting Cristal, creo que estuvo en Alianza Lima también. Pero bueno, así que se decidió, creo, él en acuerdo con la directiva, que viajaba para México, y así fue. Lástima que no pudimos obtener el tricampeonato, creo que estuvo dentro de nuestros planes. No se pudo conseguir, pero es el fútbol, repito nuevamente. Ya le tocó a alguna otra... a Melgar, creo que campeonó ese año, pues, ¿no? Melgar Arequipa. Ajá. El Melgar, sí. Que paradójicamente después, en el año siguiente, en el 83, logramos campeonar nosotros al ganarle a Melgar. Antes de llegar al año 83, he visto unas fotos, profesor. ¿Por qué usted en alguna de las fotos mira como que a la tribuna de arriba, profesor? No mira a la cámara, profesor. ¿Recuerda usted eso, profesor? He visto que mira como que a la tribuna, arriba. Algo muy simple, muy sencillo, pero muy fuerte para mí, encomendándome. Ya. Encomendándome. No veo que hoy lo hacen diferente. Toda época tiene sus cositas. Yo me encomendaba mirando hacia arriba y encomendándome al creador. Profesor, llegado el año 83, obtiene un campeonato más ante el Melgar de Arequipa bajo la dirección técnica del paraguayo Cubilla. ¿Qué recuerdo de esa campaña, profesor? Ahí contábamos con otros jugadores como Valdetaro, Jorge Irano. Claro, también. Sí, esa también fue una hermosa campaña. Justamente vinieron nuevamente chicos de las canteras del club, como Valdetaro. Me parece que también participó Gerardo Rubiños, que el hermano del... Claro, era el primer arquero. Sí, Gerardo Baigorria, que fueron titulares en algún momento de la campaña. Luis Mora también. Mora, el Colorado Mora, claro, también tuvo Pedrito Ruiz, Chinito Girano, Jorge, mi sobrino.
Sí, y justamente ese año sucedió lo que antes le dije muy temprano de la entrevista, que habían algunos partidos en que yo pues cuando me tocaba descansar yo tenía que hacerlo, de aceptarlo, y justamente en esa campaña me tocó como 2, 3 veces dentro de todo el campeonato salir entre la lista de la reserva, de los suplentes, por llamarlo así. Ajá. Y el último partido fue uno de ellos, lo digo con mucha honestidad, porque aquí no hay nada que esconder, al contrario, eso sirve para muchas cosas, ¿no? Para saber y que sepan todos los jugadores de que los puestos, en realidad, repito, no son comprados. Aquí el puesto se lo gana el que trabaja y el que hace las cosas mejor. Me tocó descansar, pude entrar en el segundo tiempo e incluso casi convierto un gol ante una buena jugada, una buena pared que hice con Julio César. Pero bueno, ya ahí lo logramos el campeonato. Luego vino la Copa Libertadores del 84, ¿no? Que jugamos contra equipos venezolanos, profesor. Equipos venezolanos, creo que uno de los partidos o dos los jugamos en Trujillo, a estadio lleno. En el Mansiche. En el Mansiche, pero ya no estaba don César Cubilla, ya estaba ¿Charela? José Chiarella, efectivamente. Con él fue que estuvimos en esa Copa Libertadores y en el campeonato que se vino ahí después de la Copa. El más campeón de todos, don Alfredo Quesada. ¿Tuvo algunas ofertas de otros equipos de repente del extranjero? ¿Cómo se manejaba en esa época? Creo que no habían representantes, como no hay ahora, don Alfredo. Cuéntenos un poco. Sí, tuve, bueno, empezando porque no habían representantes, todo era de club a club. Y tuve muchas oportunidades. Una de ellas fue el América de México. Había un empresario mexicano que vino, el señor Sagiante, si mal no recuerdo apellidaba, que quiso llevarme a México, pero el club no quiso. Yo estaba recién iniciando el titularato y el profesionalismo, era 7-2, algo así. El 7-4 me inscribió antes de que se cierre el libro de pases el San Lorenzo de Almagro. ¿De Argentina? Sí, de Argentina, sí, por intermedio no recuerdo ahorita el nombre, que fue arquero allá un arquero peruano que tapó en el San Lorenzo justamente. Ya. Me inscribieron, pero bueno, eso es un comentario un poquito largo, porque después llegó don Roberto Escarone, que en paz descanse, también a entrenar al San Lorenzo, y yo no había terminado, digamos, en muy buenas relaciones, pero jamás peleados. En realidad, bueno, no prosperó eso, me dijeron que ya venían a arreglar conmigo para ir a viajar allá, pero no, al final se concretó, por así decirlo. No se llegó a concretar. Justamente en esa época el conejito Benítez, Víctor Benítez, me vino a buscar para llevarme al Chacarita Junior, y da la casualidad que cuando yo llego a mi casa lo encuentro a él esperándome, y yo venía de hablar con don José Soriano. Don José Soriano era el que tapaba en el San Lorenzo de Almagro, y a él le pidieron que me buscara. Le dije: mira, Víctor, yo vengo de hablar con don José Soriano y ya me están haciendo todos los trámites para viajar al San Lorenzo. Me dijo: bueno, ni hablar, flaco, carajo, perdón la palabra, me dijo: ya tienes que salir. Pero bueno, no se dio. Luego vino aquí a la concentración del club, jugábamos contra Brasil, me recuerdo, en la Copa América. Vino a buscarnos a buscarnos porque fue a mí, a otro compañero, Carlos Oblitas, que nos llamó a los dos, nos llamó el representante de Independiente para finiquitar un contrato, pero todo quedó en nada. Viajé a Brasil por intermedio, sí, de un representante aquella vez del 75-76 al Fluminense. Ya yo pasé los exámenes médicos, ya estaba entrenando con el equipo, pasaron 15 días, pero yo viajé solo. Entonces, en ese tiempo que estuve solo, no me sentí nada bien en realidad. Así que yo, por mi cuenta, arreglé mi pasaje de regreso, y cuando yo, ya antes de salir del aeropuerto, del hotel donde estaba hospedado,
don Augusto del Moral me llama por teléfono y me dice: estoy en el aeropuerto, estoy yendo a buscarte al hotel para allá mañana o el día en la noche arreglarlo el contrato. Y yo le digo: don Augusto, yo ya estoy yéndome para el aeropuerto porque me regreso a Lima. Y con palabras un poco toscas, palabras gruesas, me dijo: bueno, tú ves lo que haces. Porque él me dijo: ¿cómo vas a hacer eso? ¿Estás loco? ¿Vas a perder tu oportunidad? Le digo: no, don Augusto, ya lo decidí y así va a ser. Y en Cristal siempre tuvo las puertas abiertas, sí, gracias a Dios. Por supuesto, yo sabía que regresaba acá. Cuando vine pude seguir en el equipo, jugar. ¿Siempre con la camiseta 7, profesor? Siempre con el 7, siempre. Yo el 7 lo tuve desde que inicié acá mi estancia en el Sporting Cristal, desde los infantiles hasta que me retiré del fútbol, pues en el año 85 a los 35 años, como 22, 23 años casi que llevé el 7. Claro. He visto, profesor, que usted en su larga carrera y paso por Sporting Cristal ha hecho un total de 50 goles, nada despreciable, 50 goles, profesor. ¿Algún gol en especial que usted recuerde, profesor? Claro, 50 goles para la posición, sobre todo sabiendo que al comienzo fueron como 2 o 3 años que hacía contención, es bastante bueno. Exacto. Después que gol en el club Sporting Cristal. Bueno, el que más recuerdo es el que en un partido que la UNOS ganaba 2-0, 82, la UNOS ganaba 2-0, ya jugaba Juan Caballero aquí con nosotros también, que otro Juan Gol Caballero, claro. Claro, un excelente jugador. Empezó el segundo tiempo, por ahí hizo un gol el Mudo Gutiérrez, 2-1, hace un gol Juan Caballero, 2-2, ya faltaba poco para terminar el partido y hay una pelota que rebota hacia donde estoy yo, que es fuera del área casi, de ahí agarro como venía, le saco el disparo, me recuerdo tapaba el Chevo Casuso. Un derechazo fue. Un derechazo y la pelota se convirtió en gol. Ese es el que más recuerdo porque... Claro, por la trascendencia, por el partido. Claro, por el partido. Y sabiendo de quién se trataba, era la UNO, no... Y que la gente, olvídese, pues salió aplaudiendo ese partido, caramba, porque fue un partido de ida y vuelta, el árbitro creo que nunca tocó el silbato, iba, acompañaba la jugada, nada más. Un excelente partido, 3-2, fue un partido regular, no fue partido de liguilla ni nada por el estilo, pero que nos sirvió para saber el poderío que teníamos. Claro. Profesor, durante su paso por Sporting Cristal también del 68 al 85, hubo muchas giras, profesor, ¿no? El Cristal ha jugado en Centroamérica, ha jugado en Estados Unidos, en Canadá, en Corea. Así es. Me acuerdo que usted hace unos años comentó una gira un poco accidentada a Centroamérica, claro, que hubo una turbulencia en un avión, profesor. ¿Qué recuerdo? Fue la primera gira que hicimos con el Tano, me parece que profesional, con el Tano Bartoli. Empezamos la gira, si mal no recuerdo, en Colombia, creo. Luego exacto, fuimos a Centroamérica, todo lo que era Guatemala, Costa Rica, El Salvador. Luego ya regresábamos nosotros, nos tocaba jugar en Colombia. Ahí. Y de Colombia venirnos a Lima. Pero ¿qué sucede? Que nosotros veníamos, no recuerdo de qué país, pero hicimos escala en Panamá. Y en Panamá nos quedamos un día e incluso tuvimos que entrenar en el hotel, porque el Tano era así, para eso era recto, no dejaba pasar ningún día de entrenamiento. Y al día siguiente salíamos en la noche a Colombia, que íbamos a inaugurar un estadio en Pereira, y viajaba el presidente de Colombia allá, pues no, entonces es ahí donde nos agarra la turbulencia, caramba, y no es juego, en realidad es 20 minutos que pasamos de un lado para otro, de un lado para abajo, un lado para arriba, un momento para abajo, un momento para arriba, 20 minutos, uno de los muchachos, no voy a mencionar su nombre, porque ya que descanse en la paz de Dios, comenzó a gritar: ya no voy a pelear con mi esposa, ya le voy a hacer caso. El otro muchacho le dio nervios y comenzó a reírse, se paró uno de nuestros compañeros, le dio un par de bofetones y comenzó a llorar. O sea, era terrible porque los platos saltaban, una cosa muy, muy delicada. Pero pasamos todo eso, supimos sobreponernos a lo que había sucedido,
llegamos a Colombia, pero ya, por ejemplo, Alberto Gallardo, que en paz descanse, ya no quiso viajar en avión, se fue por carretera hasta Pereira. Hicimos la escala en Bogotá, y de Bogotá teníamos que ir hasta Pereira, que era como un día de... Y creo que viajó él solo me parece. Pero... Estaba un poco asustado, ya no quiso... Asustado, ya luego, bueno, llegamos, vimos algunos que dijimos, no, yo también me voy por carretera. Pero no, al final pues desistimos y nos fuimos por avión. De Bogotá a Lima también ya se regresaron por avión. Claro, ya de Pereira sí le hicimos a Lima y ya todo por avión. Don Alfredo Quesada, han pasado 60 años desde que se fundó nuestro hermoso club, gracias a don Ricardo y a Universidad Grande de Ventín. ¿Qué significó jugar 17 años y mucho más, profesor, porque ustedes las canteras? ¿Qué significa para usted Sporting Cristal? Bueno, es parte de mi vida. En realidad yo siempre lo he considerado mi segundo hogar, o un hogar para mí, porque al cariño que he tenido siempre en mi casa, con mis padres, mis hermanos, luego mi esposa, mis hijos, ha sido aquí compartido también. Siempre he recibido el cariño, el aprecio de la gente, y eso se debe a que siempre digo yo que hay que ser respetuoso en todo orden de cosas, porque eso es lo que lo lleva a que a uno lo respeten y lo quieran también. Parece que el destino ha estado de mi lado, repito, que yo siendo provinciano o viniendo de Piura, tan grande que es el Perú, o tan grande que es Lima, justo me tocó venir a vivir al Rima. El Rima, cerca al Club Sporting Cristal. Llegué a mi barrio, el Rima, la Capilla, cuadra 10, donde ya había un muchacho que ya jugaba aquí en el Sporting Cristal y que fue él el que me trajo. Entonces parece que todo hubiese estado encaminado a que así suceda. Y llegando acá, tener la ayuda de todos los por las personas que estuvieron a cargo de mi formación, ¿no? Empezando por don Rafael Asca, don Víctor Pasache, luego el Tano Bartoli, Waldir Pereira, todos los profesores que estuvieron en mi camino. Siempre saqué alguna experiencia y muy buenas experiencias que me han servido para llegar y que mi formación sea fuerte para así ser un futbolista exitoso. Quisiera no terminar esto sin recalcar algo que se me pasa, porque y es algo que quizás la gente que ahora no conoce o tal vez no sabe quién es esta muchacha. Lupita D'Alessio, por ejemplo, es una chica mexicana que es exitosa en su arte, en su música, y justamente ella a su papá en el año 63, 64 lo contrataron acá, a don Alfonso D'Alessio, me refiero a él, lo contrataron acá en el Perú para que dirigiera un programa como el que tuvo Augusto Ferrando, que se llamó La Escalera del Triunfo. Ese programa era de gente que tenía dones para cantar, todo eso. Y ellos llegaron a vivir a mi barrio, y el señor don Alfonso D'Alessio, como mexicano por supuesto, formó un equipito ahí en el barrio de nosotros justamente, que se llamó El Azteca, y es ahí donde empezamos ya como equipo en el barrio, con camisetas amarillas, como me imagino debe el equipo del señor don Alfonso D'Alessio. Llegamos a jugar pues contra equipos fuertes de aquí del Rima, como equipos que venían de otros distritos. De otros distritos y de aquí mismo del Rima, y que después fueron compañeros míos, muchos de ellos compañeros míos de aquí de la promoción, que llegaron. Víctor Fernández, te mencioné ahora, que fue uno de los que debutó conmigo en primera. Aquí nos conocimos jugando en contra Fulvito, y después nos hicimos amigos acá, o sea, muchos. Oscar Cacho, que también jugó en primera. Bueno, hay tantos para recordar. Y hago este acotamiento del señor porque también siento agradecimiento por él, porque él nos
nos inculcó también a que ahí en el barrio nos formemos como equipo, ya no solamente como juntarnos de un momento a otro, sino ya también nos reunía él en su casa, nos invitaba a un lonche, nos aconsejaba. Su esposa fue una gran cantante, también nos ayudó en todo, y por ahí tenemos algunas fotos, no con ellos, pero sí con los hijos de este señor, así que en algún momento, cuando sea necesario, cuando se pueda, las voy a poner en esto de las redes sociales, que ahora, caramba, todos están al tanto de esto, y que puedan apreciar los equipos que en aquel entonces se formaban. Profesor, por último, ¿algún mensaje para toda la gente celeste, para la hinchada, para los canteranos, para los jugadores, profesor, de parte suya, profesor, por sí, favor? Bueno, primero agradecerte a ti por la entrevista. Ya no son tan frecuentes las entrevistas como antes, por eso nos cuesta ahora hablar un poco, pero no, gracias, y aprovecho también para toda la hinchada celeste. Hay que respetar, muchachos, sobre todo las barras que hoy actualmente acuden a los estadios. Dejemos que cada persona trabaje de acuerdo a lo encomendado. Yo sé que eso nos va a llevar a que al final de cuentas todos sintamos la satisfacción del deber cumplido. Fuerza, muchachos, muchas bendiciones y fuerza Cristal toda la vida, fuerza profesor. Cristal toda la vida, por supuesto. Aquí mi corazón es celeste, por mi cuerpo corre sangre celeste, así que hay que seguir alentándolo desde donde estemos. Hay que hacer mucha fuerza para que este año nuestro Cristal vuelva nuevamente a ser campeón. Y que salgan en el futuro, no muy lejano, otros Alfredo Quesada de talla mundial, profesor. Bueno, esperemos que sea así, caramba, y que el Cristal siempre esté por delante, aunque cueste, porque yo sé que hay equipos y me tocó en mi época enfrentar equipos fuertes, equipos, caramba, duros, jugadores extraordinarios. Me cansaría de mencionar los nombres, pero siempre cuando uno se lo propone, repito, y se prepara, creo que las cosas se dan a favor. Dios lo bendiga a usted y a su familia. Muchas gracias. Gracias también, y hasta otra oportunidad.